las 24 horas. Así son las cosas en la radio. Preguntar por qué. No, ¿por qué preguntar? Así son las opiniones que nos importan. La cita es hoy a las 20, convocado por la Escuela de Formación Juan Domingo Perón. Va a haber una formación especial. Será en la sede de AGEC, allí en General Paz 1070. Está a cargo del analista político, el politólogo Federico Zapata, bajo la consigna Política en la era de la disrupción digital. Bueno, hoy en Río Cuarto hay un Congreso Nacional de Inteligencia Artificial. Lo digital está muy presente, para bien y para mal, ¿no? En las transformaciones, los cambios que hay en la sociedad. Está en línea, antes de viajar a la ciudad de Río Cuarto, con nuestro programa Federico Zapata. Un gusto, Federico. Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Guillermo, un placer saludarte. Gracias por el llamado. Igualmente. En la anterior oportunidad habíamos hablado y se frustró el viaje por cuestiones de transporte. Ojalá que hoy se haga el encuentro con los dirigentes peronistas. En el supuesto caso que un dirigente peronista levante la mano y le pregunte, como primera instancia de apertura de diálogo, ¿sigue existiendo el peronismo, Federico? Qué buena pregunta. A ver, lo que creo que digamos no existe más es el peronismo como una entidad nacional. No quiere decir que no va a existir en el futuro, ¿no? Pero hoy, digamos, como parte del proceso de rupturas y transformaciones del sistema político, lo que estamos viendo, uno de los rasgos centrales, es la descomposición de la estructura nacional de los tres grandes partidos, del PRO, del radicalismo y del kirchnerismo, de la cadena de mandos, y eso obviamente se ejemplifica con la dificultad que tienen hoy tanto el líder del radicalismo Lustó, como el líder del PRO Macri, como el líder del peronismo kirchnerista Cristina Kirchner, para ordenar la oferta electoral a nivel nacional. Entonces, este es un rasgo nuevo del sistema, post-23, que digamos que para responder a tu pregunta, implica lisa y llanamente que el peronismo nacional, hegemonizado por el peronismo metropolitano, por el kirchnerismo, digamos, ha desaparecido del sistema político, y lo que tenemos en todo caso es una reconfiguración en curso, donde en principio el resto de los peronismos federales del interior están en una primera instancia refugiados en sus territorios y ensayando hipótesis policlasistas ahí adentro para conservar esos territorios, sin una claridad todavía de cómo eso se vuelve o si se puede volver a reconstruir en términos nacionales, ¿no? Para usted, ¿la factura de crisis es igual en los tres partidos, en el PRO, en el peronismo y en el radicalismo? Lo que pasa es que la crisis del sistema, al romper la cadena de mandos, lo que empieza a producir es una especie de horizontalización de la política, y bueno, lógicamente que cada gobernador que respondía a una estructura partidaria nacional deja de tener ese paraguas. Entonces, al no tener ese paraguas, empieza a operar con lógicas propias. Entonces, ahí lo que tenemos es una crisis bastante similar en las tres fuerzas, con la posibilidad obviamente de que tanto en el radicalismo como en el PRO la contienda de la Ciudad de Buenos Aires ya dio un resultado y ha sido como muy contundente sobre la descomposición de esos liderazgos, y en el caso del peronismo metropolitano, digamos que hoy lo vemos sin capacidad de acción en territorios muy fundamentales, como podría haber sido Jujuy, como podría haber sido Salta, como podría haber sido Tucumán, territorios tradicionalmente peronistas que hoy se comportan sociológicamente de otra manera. Tiene obviamente todavía el test de septiembre y octubre, que hay que ver cómo salen parados de ahí, ¿no? Quiero advertir a los escuchas que esta nota va a atravesar básicamente la realidad del peronismo, porque viene a hablarle a los peronistas de Río Cuarto, que evidentemente están preocupados por una situación política gobernando. Quería preguntar, Federico, si conforme lo que ha sucedido en los últimos tiempos en la historia argentina, si el peronismo se siente más cómodo gobernando en las crisis que en la bonanza.
Bueno, digamos, tradicionalmente el peronismo fue lo que se denominó, ¿no? En la ciencia política le llamamos un partido del orden, ¿no? O sea, el peronismo era el que venía a cerrar ciclos de crisis, ¿eh? Ese motor identitario, esa especie de columna vertebral que organizaba al peronismo, sobre todo al peronismo a partir de la democracia, es lo que entró en crisis con el Frente de Todos y es lo que no sabemos o no tenemos respuesta si va a poder volver a reconstruirse. O sea, el peronismo durante el Frente de Todos se hizo una metamorfosis, no necesariamente en el imaginario de los peronistas, pero sí en el imaginario de la sociedad, que es lo que importa, y pasó de representar el partido del orden al partido que producía la crisis, ¿no? Y ese es un poco el contexto de emergencia de un fenómeno tan exótico y tan radical como es el fenómeno de Milei. O sea, sin la explicación de esa metamorfosis del peronismo en partido de la crisis, en un partido que produce la crisis, es muy difícil entender el surgimiento de este otro fenómeno y la ruptura de los sectores populares con el peronismo. Entonces me parece que ahí digamos hay un cambio muy sustancial, repito, que es un cambio más sociológico, si se quiere, que en la cabeza de los dirigentes, pero que en todo caso los dirigentes deberían tomar nota, porque digamos hay como dos avenidas: o convertirse en un partido testimonial, que es un poco la sensación que da el kirchnerismo constantemente en sus movimientos, o intentar reconstruir ese patrón, digamos, de eficiencia electoral que tiene el peronismo, que es el partido del orden, que hoy es una pregunta completamente abierta. Ayer me decía un dirigente experimentado, riocuartense, de muchos años en el peronismo, que seguramente lo va a tener sentado en la platea, que él no es kirchnerista, que él es peronista histórico. ¿Esa diferencia se ha transformado ya en determinante para la imposibilidad de síntesis del peronismo? Bueno, yo creo que sí, porque digamos, hay digamos esa diferencia que antes era una diferencia más de cúpula, o sea, más una especie de diferencia palaciega, o sea, podemos decir, no sé, si nos remontamos al 2015, salvo en algunas provincias que fueron como la vanguardia de eso, que el caso de Córdoba es el más típico, digamos, pero hoy es una diferencia ya no palaciega, es una diferencia de sociológica de las bases. Entonces el peronismo kirchnerista hoy ya no sintetiza el peronismo nacional, sino que sintetiza un pedacito del peronismo que es prácticamente algo de la capital federal, digamos un peronismo testimonial de 30 puntos, lo que lo vimos con Santoro es más o menos eso, y un peronismo mucho más poderoso, sobre todo con Bono Bonaerense y sobre todo en la tercera sección, ¿no? Entonces hoy el peronismo kirchnerista sintetiza eso, digamos, no hay ninguna posibilidad de una oferta ganadora en las provincias hoy dando vueltas, lo estamos viendo en todas las elecciones, de la mano del peronismo kirchnerista, porque no sintetiza más sociológicamente, y probablemente no tengamos una oferta ganadora electoralmente en el 27 si el liderazgo es del peronismo kirchnerista. Entonces, evidentemente eso que era un poco más palaciego hoy ha entrado en el epicentro de una crisis mucho más relevante, y es lo que explica que por debajo se le defonda el kirchnerismo Cristina, por derecha, por izquierda, Moreno, Grabote, etcétera, y también horizontalmente en los territorios con los gobernadores, ¿no? El caso de Salta, el caso de Jujuy, el caso de Tucumán, el caso de Catamarca, el caso de La Rioja, o sea, el de Córdoba. No es solamente Córdoba la rebelde, sino es un patrón nacional mucho más sistemático, ¿no? De todas maneras da la sensación que al kirchnerismo se lo viene matando desde el 2015 y sigue teniendo un 30% en algunos distritos. Sigue tan fuerte en términos electorales, digo, como los 30 puntos que tiene Milei, con mucho menos recorrido como partido. Bueno, es que eso obedece básicamente una deficiencia de los liderazgos en el peronismo. Entonces es una pregunta por liderazgo, ¿no? Porque si uno agarra una serie histórica, 2011, 54%, y la trae hasta el presente, lo único que ve ahí son achicamientos, ¿no? Derrota del 2013, derrota del 2015, derrota del 2017, derrota del 21, derrota del 23. O sea, lo único que ve en esa línea histórica es un achicamiento, no solo sociológico, sino demográfico del peronismo kirchnerista, y a la par, como contracara de eso, la pregunta de por qué ya no se renueva, digamos, porque deja de ser un partido bilardista. El peronismo tradicionalmente, derrota electoral, cambiaba el liderazgo, digamos, era como en ese sentido mucho más bilardista. Bueno, tiene que ver con
con un déficit de liderazgo, con una pregunta claramente por los liderazgos políticos de por qué no, aún en un partido que es sistemáticamente derrotado, que sistemáticamente se achica, no ha habido capacidad para regenerar un liderazgo alternativo, ¿no? Digamos, bueno, ahí, digamos, con la excusa de los pisos, la famosa excusa de los pisos, el peronismo, digamos, ha construido una serie de dirigentes enanos, digamos, con mucha dificultad, con muy poca originalidad y creatividad para disputar ese liderazgo de Cristina Kirchner, que, como bien marcás vos, se achica cada día más, pero sigue, digamos, teniendo una relevancia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Estamos dialogando con el politólogo Federico Zapata, que viene hoy a Río Cuarto a hablarle al peronismo riocuartense. Es abierta a todo público la charla, no condiciona, pero bueno, los que se sienten identificados con ese partido pueden, y sobre todo por los debates que ese partido promueve. Si me permite, Federico, esta semana nosotros tenemos un espacio de ciencia y conciencia en donde reflejamos semanalmente lo que hacen los investigadores de nuestra universidad. Y esta semana hablamos de política y nos visitó una licenciada en ciencia política, María Florencia Pagliarone, que habló sobre la construcción de liderazgos políticos de los gobernadores, una investigación que se está impulsando desde la Universidad de Río Cuarto. Y nos dijo algo sobre el peronismo al que calificó o cuestionó, y me gustaría escucharla para que usted nos dé su opinión al respecto. Esto dice la licenciada Pagliarone. ¿Conciencia la clase política de que la cuerda se corta? En mi perspectiva no. Y creo que creo que la clase política está, creo que igual todos los sectores de la clase política, digo, no solamente el partido gobernante, minimizando esta crisis de representación que creo que en los estudios por ahí se observa que es mucho más fuerte, obviamente en los jóvenes. Digo, porque todos los sectores más grandes tienen esta especie de memoria histórica respecto a lo que no significó en Argentina conseguir la democracia, por ejemplo. Pero en los sectores juveniles no, esa memoria histórica no anida, digamos, y me parece que no hay una conciencia de qué significa, digamos, estos nuevos tiempos. Una cosa que yo veo mucho es que a los políticos les ha costado un montón ayornarse a estos nuevos tiempos, ¿no? Y lo hablo, por ejemplo, particularmente por el peronismo. El peronismo tiene esta idea de seguirle hablando a un ciudadano que prácticamente no existe, digamos, porque no hay un intento de ayornarse a, bueno, ¿cuál es el nuevo ciudadano después de la pandemia? Digamos, a un trabajador que no existe. ¿Cuál es nuestro discurso respecto a los jóvenes emprendedores, respecto a los jóvenes Rappi, etcétera, ¿no? Bueno, Federico, ¿es un problema de toda la clase política? ¿Es un problema puntualmente del peronismo? ¿Coincide con esa tesis? No, yo creo que yo coincido con el marco general de lo que plantea. Yo creo que es un problema efectivamente de toda la clase política tradicional, que es la clase política que de alguna manera entró en estado de implosión a partir del 23 de la elección de Milei, ¿no? O sea, la elección de Milei sin ese marco general no se entiende, ¿no? Yo creo, en ese marco, obviamente, el peronismo de Córdoba ha sido históricamente como es una rara avis, es una especie de Cataluña dando vueltas en el ecosistema de la galaxia peronista. Ha sido un peronismo, digamos, uno de sus rasgos fundamentales es que ha sido muy anfibio en los últimos, desde que llegó al poder, digamos, desde antes de que llegó al poder, y eso hace que sea un peronismo que tenga una buena relación, digamos, con las fuerzas sociales vivas de la provincia. Lo que pasa, obviamente, que digamos, la pregunta en todo caso es si lo que le sirvió para llegar hasta acá le va a servir para seguir para adelante, ¿no? Y ese me parece que ahí sí hay el hiato del 2023 introduce una ruptura muy fuerte en el contrato de representación con la sociedad, y es una ruptura que el peronismo, y aún el peronismo de Córdoba, que ha sido un peronismo, repito, muy enraizado en su sociedad, a diferencia del resto de los peronismos que, digamos, más bien han sido como peronismos vanguardistas intentando, digamos, transformar una sociedad que no les gustaba del todo. El peronismo de Córdoba operó exactamente al revés, digamos, pero esa fractura lo tiene que interpelar también, digamos, porque probablemente, y esto lo digo como una hipótesis, lo que le ha servido al peronismo en los últimos 30 años en Córdoba para llegar al poder y para mantenerse y para proyectar un peronismo diferente a nivel nacional, probablemente no sean las mismas herramientas o la misma morfología la que le sirva de acá en más para poder
profundizar transformaciones o poder, digamos, resolver satisfactoriamente esta crisis de representación que estalló en el 2023, pero que tiene fuerzas profundas operando y que van a seguir operando a lo largo de los próximos 20 años. Federico, para finalizar y agradeciéndole su predisposición, da la sensación que había exigencias mínimas de lectura, de conocimiento, de procesos políticos, que hoy, que se le exigían, valga la redundancia, a los aspirantes a ocupar espacios políticos, y que hoy esos niveles de exigencia bajaron. ¿Está pasando? Bueno, lo que pasa es que la revolución digital lo que introduce es una especie de crisis de las relaciones asimétricas, para traducirlo, digamos. Digamos, hay una especie de empoderamiento de los ciudadanos comunes en desmedro de los tres grandes patrones que organizaban la autoridad en el mundo moderno anterior a la revolución digital. Me estoy refiriendo anterior al 2008, o sea, es muy cortito lo que estoy hablando, pero era básicamente la ciencia y los científicos, la comunicación y los periodistas, y los políticos y los partidos políticos. Bueno, toda esa columna vertebral que organizó el viejo mundo pre-2008 está en crisis con la revolución digital. Entonces la sociedad hoy, paradójicamente, en esa crisis de confianza o esa crisis de autoridad, la resuelve por la vía del empoderamiento de ciudadanos que ve como pares. Entonces hay una dispensa sobre la capacidad profesional de los políticos o de diferentes referentes, en tanto y en cuanto se parezcan más a los ciudadanos comunes. Esa es un poco la primera milla de esta gran transformación. Bueno, ahí hay un gran desafío en caso de todos los profesionales, ¿no? Los profesionales de la comunicación, los profesionales de la ciencia y en los profesionales de la política, cómo logran, en todo caso, digamos, disputar ese sentido y sin proponer una especie de llano total que todos sabemos que conduce a una situación bastante imperfecta desde el punto de vista de los resultados, tomar en cuenta esa transformación y generar una forma sinérgica o productiva o positiva de relación entre la autoridad y el público. Ese es el gran desafío de época, te diría, no solo en Argentina, es un desafío de época en el mundo, digamos. Hay un libro muy bueno de un analista de la CIA norteamericano que lo viene problemático, que lo anticipó, digamos, en las revueltas del mundo árabe, etcétera. Pero esta es la gran transformación de época y es el gran desafío que todas las élites democráticas del mundo, digo democráticas porque las que no son democráticas lo resuelven de otra manera, van a tener que resolver. Comenzamos el programa diciendo que se percibe en la realidad la protesta en crecimiento, ¿no? Distintos actores de la sociedad disconforme con lo que ocurre, pero todavía es un rompecabezas sin armar. El que logres armarlo, sintetizarlo, será quien lidere el factor oposición de Milei desde su punto de vista, Federico. Bueno, es una muy buena pregunta. Yo creo que digamos, la sociedad en todo caso lo que no va a volver es para atrás. Yo siempre digo, cuando hay cambios profundos tomo como ejemplo la metáfora del 83, ¿no? O sea, Alfonsín se agarraba un resfriado, digamos, o un infarto en medio de su presidencia, las sanzonadas militares, llamémosle así, la vieja casta, seguía dando vueltas, pero la sociedad no iba a volver, digamos, ni a Galtieri, la sociedad iba a ir a Angelos, iba a ir a De la Sota, iba a ir a Cafiero, iba a ir a Menem, iba a buscar una alternativa, digamos, una alternativa diferente de cambio, en todo caso, a esa transformación profunda. Bueno, acá pasa un poco lo mismo, ¿no? Hoy los políticos están, digamos, con una crisis de los políticos profesionales, ¿no? Están con una especie de crisis de autoestima, y enojados con la sociedad porque la sociedad les ha pegado una cachetada y creen que la forma, digamos, que en algún momento lo de Milei va a ser una excepcionalidad y la sociedad en algún momento va a volver a las formas tradicionales de política, ¿no? Y lo de Milei en realidad es mucho más profundo que el propio Milei. Entonces, si el diagnóstico fuera ese, que es un poco lo que decía la pastora recién, bueno, entonces el problema no es cómo la sociedad en algún momento se cansa de esto y vuelve para algún sistema profesional, sino cómo la política, en todo caso, tiene capacidad de renovarse, de generar una oferta de cambio que la sociedad, digamos, la enamore, la apasione, y de esa manera reconstruir un liderazgo nacional que logre reordenar los pedazos de una Argentina que hoy funciona totalmente atomizada, digamos. Hay algo que los libertarios han hecho como sistema, casi como un sistema de gobernabilidad, es profundizar la descomposición de la Argentina, porque bueno, ahí ellos entienden que digamos, es como su
zona de confort para gobernar, pero bueno, en algún punto eso nosotros sabemos que tiene problemas, sobre todo para pensar un país. Entonces ahí me parece que está como el gran desafío de la política del futuro, ¿no? Federico, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante escucharlo, como siempre. Bueno, un gustazo conversar con vos, igualmente para mí también, un gusto charlar con usted. El titular de la consultora de escenarios, Federico Zapata, que va a estar hoy en Río Cuarto a las 20 en AGEC, hablándole al peronismo riocuartense, que también tiene sus propias cuitas, ¿no? Sus propias dudas e incertidumbres respecto de dónde están los liderazgos, si los espacios políticos son todos iguales, si hay un derribismo que compite con el llamosismo y que a su vez compite con el schiarettismo sintetizado en Gutiérrez, que todos vemos que eso está sucediendo, aunque no se admita de esa existencia de divisiones, si pueden seguir conciliando los equilibrios internos, ya con el del azotismo fuera, con una expresión política propia, con representación parlamentaria, y si ha podido, si ha querido o se ha sabido de Rivas construirse en el líder político que necesita el peronismo, un partido que siempre tuvo al verticalismo como un principio ordenador. No es un partido de debates, de consenso, es el que tiene el poder, manda y ordena. Cuando lo tuvo Menem, lo hizo Menem; cuando lo tuvo Néstor Kirchner, lo hizo Néstor Kirchner; cuando lo tuvo Cristina, lo hizo Cristina; y cuando le tocó a Alberto Fernández no lo pudo ejercer por sus propias torpezas, y eso le pasó. Eso derrama, no digo de manera idéntica, pero muy parecida en Córdoba. Nadie en sano juicio puede decir que Schiaretti es lo mismo que Yarlora y que Schiaretti era lo mismo que De la Sota. Administraban las tensiones, pero no perdían de vista el norte, mantener el poder. Hoy es soterrado, está bajo tierra, pero la pelea constante entre el schiarettismo y el yarlorismo. Públicamente no te lo van a decir de ninguna manera, pero se están matando judicialmente, se ponen zancadillas permanentemente, y uno está tratando de que la piel del otro mude, pero como lo necesita todavía, se están utilizando. Bueno, en Río Cuarto pasa algo parecido. Esta noche se van a sentar a ver qué van a hacer, o escuchar a alguien que le va a decir desde afuera, más directamente, hacia dónde el peronismo va en los años que vendrán. Así son las cosas, conciencia y verdad. Desde el Río Cuarto te vamos a contar. En Graci tenemos todo